Hola, ¿qué tal? Estoy ahí ahora acabando de preparar las dos conexiones para las personas que vayáis uniéndoos a Facebook. Igual aquí tenéis unos segundillos ahí de silencio previo, pero ahora vale, ya estamos conectando. Quería daros la bienvenida a esta segunda entrevista luminosa en la que voy a ir entrevistando a mujeres, a otras mujeres que me inspiran y me han inspirado en mi propio camino de crecimiento personal, en mi propio camino de autoconocimiento, ligado desde que fui madre, ¿no? Todo este proceso de crecimiento personal y que me inspiran a mí día a día, pues a seguir en este camino, a abrir y a ensanchar la mirada. Así que el otro día empezamos con Patricia Guijarro y hoy voy a entrevistar a Cristina Romero. Para mí es una entrevista muy especial porque la conozco casi desde que soy madre, no sé, desde ese momento, o sea, no conocerla a ella, sino sus libros. Y hay uno de sus libros que es Pintará los soles de su camino, que a mí me hizo como un clic en la cabeza, me hizo ver que había otra manera de entender la maternidad, de mirarla y de poder mirarnos a nosotras mismas en este proceso. Luego ya pues fui leyendo otros libros y sus cuentos, pero hoy quiero centrarme mucho en bastante de lo que contaba en aquel libro, que tiene que ver con cómo transitar esta maternidad desde un enfoque de sanación, ¿no? Como un camino de sanación personal, de crecimiento y de aceptación. Si queréis, podéis ir dejándome algún mensaje, alguna pregunta que podáis tener para ella, alguna pregunta que queráis hacer, algún tema sobre este tema que he hablado, algo que queráis que tratemos, que queréis que hablemos sobre ella, que os demos alguna respuesta o que simplemente reflexionemos al respecto. Podéis dejarnos por aquí un mensaje tanto en Instagram como en Facebook para poder ahora, cuando esté Cristina, comenzar. Yo, de hecho, voy a empezar leyéndoos una frase de Cristina Romero, que es con la que abro mi libro Crecer Criando, el segundo libro de la trilogía, que es el que va enfocado a la relación con nuestros hijos, a cómo a través de esa relación con nuestros hijos podemos crecer nosotras, porque realmente si dejamos de ver, si dejamos de poner el foco en la conducta, en lo que está pasando y nos ponemos el foco en nosotras mismas, podremos ir creciendo y podremos ir viendo la misma situación de otra manera, pudiendo sacar aprendizajes y crecimiento, en lugar de estar como quedándonos encerradas en la situación y sintiéndonos sin salida. Así que para ir entrando, ¿no? Ambientando, quiero leeros esta frase. La crianza es una gran oportunidad que te da la vida para que crezcas tú, mientras parece que solo crecen tus hijos. Para mí esta frase fue una de esas frases que, como decía antes, al leer su primer libro me ensanchó la mirada por dentro. Darme cuenta que para crecer, para acompañar a mis hijos en su crecimiento, no podía hacerlo si yo no crecía. No podía acompañar a mis hijos a que crecieran, ni a que cumplan sueños, ni a que se cuiden, ni a que se quieran, si yo no lo hacía primero con mí misma, si yo no me cuidaba a mí misma, si yo no cumplía mis sueños, si yo no hacía todo aquello que quería que mis hijos hicieran. Esa frase cambió esa forma de entender la maternidad, en la que parece que como padres, madres en la sociedad estamos aquí para educar en el sentido de transmitirles unos conocimientos más cerrados, más estancos, ¿no? Como una transmisión de conocimientos unidireccional, y entender que aquí el aprendizaje o es mutuo, o es conjunto, o no es, ¿no? Y esto a la vez me conectaba con la necesidad de asumir esa responsabilidad como madre, como mujer que está criando, no quedarnos como en ese papel de echar las culpas y los balones fuera a nuestros hijos, que muchas veces pasa esa sensación de es que mi hijo hace esto, es que mi hijo, no sé qué, es que mi hijo. Y pocas veces paramos y decimos, pero ¿yo qué? ¿No? ¿Cuál es mi papel en este berenjenal o en esta situación que no me está gustando? Uy, vale, pues nada, ¿cómo estamos? Estaba justo, no sé si me estabas oyendo ahora, ¿no? Porque No. El rato que estabas fuera. Había leído una frase que da comienzo a mi libro Crecer Criando, que es una frase tuya que tengo al principio, que es: la crianza es una gran oportunidad que te da la vida para que crezcas tú, mientras parece que solo crecen tus hijos. Total. Porque creo que con esa frase podríamos dejar la entrevista aquí, ¿no? Total. Es como... Y ya nos vamos. Sí, sí. Sí, ya nos vamos porque está todo ahí resumido. Sí, sí. Sí.
para contextualizar así un poco la entrevista de hoy y que lo que comentaba, ¿no? Que para mí fue leer esa frase, fue como entender la maternidad de otra manera, que siempre parece que como adultos venimos a instruir a nuestros hijos, a que nuestros hijos crezcan, a que, no como si tuvieran ellos que hacer esa parte del trabajo, pero nosotras no. Y eso me hizo entender que no, que nuestro papel en esta, como madres es otro muy distinto al que se espera, digamos. Total, total, total. Para mí fue como también como muy revolucionario el darme cuenta de eso, ¿no? De que ellos son los maestros y además ellos nos enseñan por dónde justamente nos perdimos. Entonces, para mí es como, o sea, la maternidad, igual que para ti, por lo que estoy percibiendo, fue como una puerta de entrada, como antes cuando la gente se retiraba o se iba a un templo, o yo qué sé, o se hacía monje, ¿no? Por el tema del crecimiento, ¿no? Espiritual. Para mí la maternidad fue como la puerta de abrirme en canal a ver la vida como del revés, ¿no? Y de alguna manera crecer en amor, sobre todo, ¿no? Porque no podemos crecer de otra manera, ¿no? Entonces, desde ese amor incondicional, yo me di cuenta de que me chirriaban muchas otras cosas con mi propio amor propio, ¿no? Por ejemplo, o con cómo yo miraba a otras personas. Entonces ahí fue como decir, uy, qué desajustado está esto, y fue como la puerta desde la que ir revisándolo todo y todo ponerlo patas arriba para construir algo nuevo, ¿no? De alguna manera. Así que sí, un viaje, todo un viaje el de la maternidad, totalmente. Al final es la puerta a nosotras mismas, ¿no? Esa parte de nosotras que hemos dejado no se sabe dónde o ni por qué, pero que... Total. Sí, y ahí algo que para mí, o sea, yo encontraba es como que esa puerta se abre. Ahora, tú puedes decidir entrar o no a ella. No como Bueno, o que puedes ahí hay caminar muy una... ciega, sí, puedes transitarlo sufriendo la maternidad. Pero si te permites ver función, que dirían los andinos, ¿no? Verle función a todo eso que te ocurre en la vida y usarlo como espejo de algo que te habla de ti también, ¿no? De alguna manera, bueno, es una oportunidad de crecimiento. Y si decides mirar la vida desde ahí, pues es como que inicias un camino, pues no desde la ceguera, sino desde la conciencia, de alguna manera, ¿no? De ir más allá y de abrazar también tus partes que tenías como en sombra, ¿no? Esas partes que querías como negar o que no te gustaban o que la sociedad de alguna manera te invitaba a meter debajo de la alfombra, ¿no? Y a seguir para adelante. Es como que la maternidad para mí es como una oportunidad para abrazarnos enteras, o sea, para no dejarnos nada fuera, nada que ocultar o nada de lo que no sentirnos plenamente en paz. O sea, a mí me gusta decir que yo desde el día en que me di cuenta de que no quería irme más a dormir con una sensación como de poca paz interior conmigo misma, ¿no? Me di cuenta de que el perdón, esta cosa judeocristiana, ¿no? que hay por ahí, ¿no? No era algo que iba a llegar nunca desde afuera, sino que era algo que una se lo da radical, entero, a pesar de todo, ¿no? Con todo lo que ha pasado, o eso no se produce, ¿no? Y una sigue arrastrando como cosas que cree que tendría que ser diferente, ¿no? Como viejos ruidos que la impiden a una caminar en plenitud, ¿no? En su presente, porque estamos como de alguna manera atrapadas en el pasado o en lo que tendríamos que ser en el futuro, ¿no? Y es como, para mí es como la oportunidad de decir, no, mira, todo está en presente y lo abrazo entero. O sea, todo, incluso lo que alguien podría decir que es negativo o malo en mi vida, ¿no? Sino como que le damos función, ¿no? Que decíamos, es como decir, todo eso que está en mi vida o que ha estado en mi vida tenía un sentido de alguna manera. Y mi camino o mi
mi oportunidad es darme cuenta de qué función es esa, o para qué están estas personas en mi vida, o esos espejos, o por qué estoy padeciendo por según qué cosas, ¿no? Que tienen que ver con mi propia historia o con la de mis ancestras, ¿no? Y mis ancestros. Pero sí, es todo un viaje para mí y bueno, no lo cambiaría por ningún otro, aunque sé que hay otros viajes, no necesitas ser madre, por supuesto. Sí, pero una vez que lo eres, esto, tomarlo como así, ¿no? Lo que decíamos, atrevernos a cruzar esa puerta cambia totalmente la manera en la que lo vives, ¿no? Yo miro hacia atrás y pienso en la que era antes de ser madre y claro, era como que iba con siento que iba con las orejeras puestas, ¿no? Como que no veía más allá pues, de las prisas de la sociedad, de lo que tenía que hacer y de lo que dices, al final la expectativa de quién tenemos que ser. Sí, que además nos aplastan enteras porque esas expectativas se adueñan por completo de nuestro accionar, de nuestro sentir y de nuestro malvivir, ¿no? Yo ahora reciente me gustaba hacer como el paralelismo entre la adulta en supervivencia o la mujer medicina, ¿no? Entonces, estos dos potenciales están en todas nosotras. Todas podemos vivirnos como adultas en supervivencia con todos esos programas disfuncionales que hemos ido incorporando desde niñas, o bien elegir conectar con un potencial medicinal para con nosotras y para con nuestro entorno, de alguna manera, ¿no? Entonces, en este viaje que decíamos, ¿no? Que en el fondo es el viaje arquetípico de la madre y del padre, ¿no? También una primero hace como un recorrido en adulta en supervivencia. No puede evitarlo, es como hay una parte de, bueno, como de renegar o de querer, por ejemplo, cuando una se inicia en la maternidad, a veces cae en la trampa, yo misma he caído en esa trampa, de querer hacer las cosas mejor que su madre. Esta cosa de decir, yo lo haré mejor, o sea, a mí no me pasará no sé qué cosa que hizo mi madre, ¿no? Esta cosa como de, bueno, a mí me gusta verlo como el camino de la heroína, ¿no? Que se aleja de lo que hicieron sus padres, ¿no? Le da la espalda, incluso a veces lo que hacemos es poner tierra por medio a nivel muy grande, es decir, hay gente que pone países en medio de la casa familiar o de la familia, ¿no? Es como que nos vamos a un lugar muy lejano donde creemos que allí podremos hacerlo mejor, bien alejadas de nuestro origen, ¿no? Entonces la vida, que es muy sabia, tiene un mecanismo fantástico, que es que tú te vas allí al planeta más lejano, donde quieres hacerlo súper mega bien y diferente, y allí te descubres con que estás diciendo las mismas palabras, teniendo las mismas actitudes, viviendo la otra cara de la moneda muchas veces, pero muy parecido a lo que le pasó a nuestra madre, justamente a las heridas que tenemos de niñas, ¿no? De alguna manera, y nos quedamos horrorizadas, ¿no? Es como ese momento en el que dices, no puede ser, o sea, soy igual que mi madre. La vida nos lo trae para, de alguna manera, que se pueda activar el mecanismo sabio de que tengamos más humildad, de que nos podamos poner en sus zapatos, de que entendamos que con las circunstancias de nuestra madre, con la mochila de nuestra madre, de alguna manera, nosotras también hubiéramos hecho lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos otras mochilas, a veces muy parecidas, a veces distintas, pero el camino de la adulta en supervivencia a la mujer medicina justamente está en el viaje de regreso. Es decir, hemos huido de lo que era nuestra madre porque le hemos dado la espalda, porque queríamos hacerlo mejor, y el camino de vuelta hacia ese reconciliarnos, hacia ese entender, hacia ese abrazar las monedas que ella pudo darnos, metafóricamente, ¿no? Lo que ella nos dio, de alguna manera es como que activa el mecanismo mágico de que al fin nosotras también podemos tomar lo que somos como madres y no querer ser diferente, ni creernos ni por encima ni por debajo de otras madres. Es como que de repente, ¿no? Una puede de alguna manera reconciliada con su propio origen,
tomar todo lo que es y ofrecérselo a sus hijos. Si no, el mecanismo este de la vida es muy bueno porque acabamos quizá con aparentes historias diferentes, acabamos reproduciendo exactamente los mismos dolores o los mismos patrones disfuncionales que tanto nos fastidiaron a nosotras de niñas, ¿no? Es como, os parece mentira, o sea, me sentía abandonada por mi madre y ahora estoy haciendo 3/4 de lo mismo con mis propios hijos, con otra apariencia, pero en el fondo estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la vida lo que nos permite es ponte en esos zapatos y abraza eso para poderte liberar de ello. Ya sabes la máxima esa, ¿no? Del universo, de que todo a lo que te resistes persiste. Entonces, de alguna manera es como un viaje de regreso de nuevo a la paz y al abrazarlo todo, en tu madre y en ti. A mí me parece un viaje, wow, no sé, el gran viaje. Sí, totalmente. Mira, yo de hecho reconozco como ese viaje a través de mis hijos, con mi hija primera, con mi hija mayor. Tuve ese viaje más de como hacia mí, de quitar cosas y quitar cosas, como de darme cuenta, ¿no? De todo lo que llevaba encima que lo quería y con mi hijo. Es como la vuelta de construir, ¿no? A construir. De ahora, ¿sabes? He ido para atrás como a ese estar sola, digamos, a dejarme. Y ahora puedo empezar a construir y a volver a abrazar cosas y a volver a incorporarlas que sí quiero de una manera más consciente. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes 2 hijos? Sí. Qué bueno. Sí. Y al final también es un poco el quitar esos juicios, ¿no? Esa mirada con juicio todo el rato y el poder aceptar el momento, poder aceptar ya no solo a nuestros padres, sino también a nuestros hijos. Total, A nosotros, total. ¿no? Como que vamos muchas veces volcando cosas que a lo mejor son reflejo de la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con lo que ellos hacen, ¿no? Sacando siempre el foco fuera. Total. Además, todo eso que no soportamos en nuestros hijos es justamente aquello que no nos permitimos en nosotras mismas, ¿no? Nos hacen despejo muchas veces de emociones que tenemos reprimidas, de vivencias o de energías nuestras, ¿no? Que no nos permitimos, ¿no? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, están con la energía súper alta y nosotros estamos desvitalizadas, perdidas y no soportamos esa energía, ¿no? Que justamente nos está hablando de nosotras, o sea, hay algo que está en desequilibrio en nosotras y nuestro hijo nos lo está mostrando, pero podemos, ya como tú dices, ¿no? Querer cambiar al hijo en vez de darnos cuenta de toda la gran oportunidad que hay en eso que nos rechina o que nos está contando de nosotras mismas, ¿no? Sí, sí, total. Hay algo que yo leí, sé que leí en algún libro tuyo, pero no recuerdo cuál fue, porque ayer estaba echando un ojo, si fue en la de una nueva maternidad o en cuál, que hablabas de los partos, ¿no? De tus hijos, de la expectativa que teníamos, ¿no? Que eso es, la maternidad al final siempre venimos con una expectativa y el momento del parto pues es uno de esos momentos cumbre de expectativas total, ¿no? Y cómo al final, yo recuerdo que de aquella yo creo que todavía estaba embarazada, me impresionó la parte de ver que al final es una responsabilidad nuestra también cómo llegamos a esos momentos y que lo que ocurre no es fortuito, sino que viene de lo que necesitamos o de lo que somos capaces de vivir en ese momento. Total. No hay ningún, o sea, yo uno mucho la espiritualidad con la maternidad y para mí nada de lo que nos sucede queda como fuera de ese ángulo. O sea, todo tiene función, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, una se abre a la vida sabiendo que todo lo que vive tiene que ver con ella, o sea, tiene que ver con cosas de su interior y de su historia y que necesita transitarlas. Entonces, en el fondo, no es lo que vivimos, sino el cómo lo vivimos, ¿no? En ese relato de los partos del libro de Una nueva maternidad, justamente el aprendizaje que yo quería compartir era que yo quería que las cosas fueran de una manera y rechazaba otra. Yo rechazaba la cesárea. O sea, era algo que no, o sea, para mí era como lo peor de lo peor de lo peor, desde el primero de mis hijos. O sea, me planteé en todo momento que yo quería un parto fisiológico en casa, bueno, estas cosas que una tiene ahí como lo único, la única posibilidad.
y la vida me trajo otras cosas, me trajo otras vivencias, incluso en el tercero tuve 3 cesáreas y en la última, con mi hijo Elvis, pude darme cuenta de que justamente las 2 anteriores, por el miedo y por el malestar que yo estaba viviendo en ese momento, justamente yo me había de alguna manera ido, no había acompañado a mis bebés, sino que yo, por negar esa experiencia, de alguna manera me había desconectado del cuerpo. O sea, es un mecanismo que tenemos todas desde niñas, ¿no? Cuando algo no te gusta, te congelas en el cuerpo, o sea, es como que te vas. Entonces, en el tercer parto estuve acompañada muy amorosamente y no sentí miedo, al contrario. El amor fluía de esta persona, de Susana, que era una comadrona que yo no conocía, pero en ese momento se brindó a acompañarme, y su amor hizo que yo siguiera en mi cuerpo, y que siguiera conectada a mi bebé, y que le pudiera cantar, y que pudiera estar repleta, rebosante de oxitocina, y lo pudiera acoger y pudiera de alguna manera elegir el amor y no el miedo, a pesar de todo, a pesar de una cesárea. Para mí eso fue como un aprendizaje como increíble, porque yo estaba convencida hasta ese momento que una cosa era mala y la otra era la buena. Y vivir eso para mí fue una clave que me ha llevado a muchos otros aspectos de mi vida, porque una ya no va por la vida como con las reservas de decir, ay, solo quiero que pasen según qué cosas, ¿no? Y como no quiero otras, sino que una se abre a la vida e intenta en todo momento elegir el amor, elegir vivir eso desde la receptividad, ¿no? Para mí eso fue como, bueno, un antes y un después. O sea, es como, bueno, pues entonces ya, de alguna manera, no hay miedo. O sea, una puede abrirse a las cosas, abrirse a lo que la vida le traiga. Así que fue una gran experiencia la de la cesárea. Bueno, la de las cesáreas, las 3. Muchas veces vamos esperando que las cosas sucedan como queremos o si no, ya está, renegamos de ello, nos enfadamos, lo dejamos ahí y no nos permitimos realmente aceptar lo que ha habido y poder de ahí sacar ya sea un aprendizaje o otra manera de vivirlo. Yo, cuando decías esto, ¿no?, de las primeras cesáreas, yo hubo un momento en el que entendí que ya mi hija tendría 2, 3 años, que si seguía negando su parto o partes de su parto, yo la estaba negando a ella de algún modo, porque era una parte de ella fundamental, que era la manera en la que había llegado al mundo. Y ya estaba, daba igual lo que yo hiciera, llegó así. Entonces, seguir negando una parte de ella era negarla a ella. Y eso para mí fue eso, ese clic de decir, está, ¿qué pasó? ¿Cómo actúo yo ante esto que ha pasado, no? Lo mismo para el padre, es decir, muchas veces, sobre todo las mujeres que en teoría hemos leído mucho o estamos como hacemos muchos cursos, bueno, esta cosa, ¿no? Como que tenemos también ideas sobre lo correcto, ¿no? Sobre lo conveniente. Entonces, justamente somos como muy críticas o menos valoramos, ¿no? O menospreciamos lo que aportan nuestra pareja o el padre de nuestros hijos. Justamente sin darnos cuenta de que si negamos o rechazamos o ninguneamos al padre de nuestros hijos, estamos también haciendo lo mismo con la mitad de nuestros hijos. O sea, estamos ahí justamente propiciando o colaborando en algo que se supone que no queremos para nuestra vida ni para nuestros hijos. Así que es todo un viaje de coherencia, ¿no? De invitarnos a no dejarnos partes fuera de nosotras mismas ni a personas, sino es un viaje de integración, ¿no? Justamente y de abrazarlo todo entero. Sí, mira, yo eso lo sentí mucho también con muchos grupos de crianza respetuosa en los que parece que quieres ese respeto hacia tu bebé, pero luego no lo hay entre los adultos o entre opiniones distintas. Y yo me he dado cuenta de ahí, ¿no? Ese proceso de darte cuenta de que o es con todo el mundo o no es con nadie realmente, ¿no? Ese respeto o esa aceptación o ese amor, no podemos elegir, digamos, a estas personas no soy respetuosa y sí lo soy con mi hijo.
No, bueno, además que le estamos mostrando, ¿no?, a nuestro hijo, en el fondo, que no digo que lo hagamos solo por nuestro hijo, pero es una de las grandes claves, ¿no? Nuestros hijos no se aman por lo que nosotros les amamos, sino se aman por lo que nosotras nos amamos a nosotras mismas. Es como el modelo que ellos están teniendo de adulta y de adulto. Y a su vez ellos aprenden a tratar tanto a los animales como a las plantas como al resto de personas también a través de nuestro filtro, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, el cómo pensamos o el cómo nos dirigimos a las otras personas, ¿no?, el cómo hablamos de las otras personas es su manual, el manual que ellos están construyendo acerca de cómo convertirse en seres humanos, ¿no?, aunque evidentemente ellos ya tienen sus propias bases, pero toman pedazos de todos los adultos de su alrededor, sobre todo de nosotras. Si hay algo que has dicho que para mí es muy importante, ¿no?, en mi día a día, y es esa creencia, ¿no?, que ha habido siempre de que parece que cuidarte tú es egoísta, es desatender a tus hijos, ¿no?, como madre, y poder entender y realmente comprender que para poder cuidar a nuestros hijos y que ellos mismos aprendan, como dices, a cuidarse a sí mismos, tenemos que cuidarnos nosotras. No podemos, ¿no?, como que ellos se cuiden y nosotras estar en esa rueda de sacrificio, de no tener tiempos, de no tener, ¿no?, nutrición emocional. Claro, en el fondo, menudos ejemplos terribles les estamos dando, ¿no? Sobre todo muchas veces de las crianzas respetuosas, ¿no? Es esta cosa de poner al hijo en el centro o a los hijos en el centro, descuidando a la pareja, descuidando el tiempo para una misma, ¿no? En el fondo, eso también nos viene porque nadie o muy pocas personas nos cuentan que necesitamos toda una tribu para criar a un solo hijo, ¿no?, como decían los africanos. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que estamos muy solas y que recae en nosotras un montón de cosas que de otra manera, con otra organización, evidentemente estaría mucho más compartido. Por ejemplo, caemos mucho en institucionalizar la crianza, ¿no?, en la escuela o en la guardería o lo que sea, porque necesitamos tiempos de nutrición, porque si no, damos migajas de nosotras mismas a nuestros hijos, porque estamos hechas un asco. Entonces, el ver en global todo eso y decir, vale, es muy importante y prioritario que yo esté bien para poderles dar realmente a mis hijos. Y para ello necesito crear alianzas, necesito crear red, necesito crear tribu, de alguna manera, para que no todo recaiga en mí misma o en hacer turnos con mi pareja, sino que una necesita crear una red práctica, no solo virtual, sino una red importante de apoyos. Entonces, lo que la vida tenía previsto seguramente es que cuando una ya tiene un primer hijo, ya tiene una red, en teoría, ¿no? En teoría, ¿no?, a esta edad ya tiene una red mínima de otras mujeres, otros hombres, otros niños, ¿no? Es como multiedad. Pero ¿qué suele pasar en nuestra sociedad? Bueno, pues que nos lo hemos cargado todo, ¿no? Ahora ya no tenemos familia extensa ni hemos creado tribu. Muchas veces es al revés. Una empieza como madre y entonces empieza a crear su tribu. Pero qué bueno que al menos nos demos cuenta de que no somos malas madres, sino que simplemente estamos muy solas. Entonces, que veamos la importancia, ¿no?, de esa nutrición que tú decías y que veamos que es totalmente coherente si queremos después volver revitalizadas hacia nuestra crianza y hacia nuestros hijos. Sí, y en esa creación, ¿no?, de esa tribu, entender que muchas veces como que nos hemos acostumbrado a estar solas, ¿no? Como todo yo en mi casa, o sea, bueno, no por esta situación, sino en general, ¿no? Como yo me como mis problemas, yo me como esto, y esa necesidad de ser como esa supermadre que no pide ayuda, ¿no? Como que no apoyarnos en otros, no apoyarnos en otras personas, no pedir ayuda para nada y tener que ser capaces de hacerlo todo solas. Bueno, y aparte esa mega expectativa, ¿no?, de ser
madres perfectas, que qué bueno que lo soltemos lo antes posible, o sea, que no lleguemos cuando nuestros hijos son muy mayores, sino que soltemos esa losa lo antes posible. Es decir, yo no conozco a ninguna madre perfecta, afortunadamente, y me alegra, porque si no, para todas las demás, eso sería una cárcel o sería, no sé, como un corsé terrible en el que las demás diríamos, pues a mí no me sale. Yo me leí todos los libros que había y me juzgué muy duramente queriendo ser diferente a lo que yo era. Ese es el viaje, es la parte de adulta en supervivencia que comentaba del viaje, ¿no? Cuando al final de esa época oscura, ¿no? Me di cuenta de que eso era un sinvivir y una manera absurda, que no tenía ningún sentido, fue muy liberador. Porque entonces de alguna manera es como que empezó realmente el gozo y empezó realmente lo interesante del viaje. A mí me parece que lo interesante es que en eso que tú contabas, de que una se encierra en su casa y se come sus problemas o se come sus angustias o ay, esto tendría que ser diferente, me parece que es muy positivo que todos nos demos cuenta de que no hay grandes diferencias entre nosotras, sino que cada una hace las cosas como puede, con los recursos que ha ido generando y que lo bueno sería que los compartiéramos entre todas. O sea, porque yo a lo mejor he puesto luz en algunas áreas de mi vida y tú has puesto área, o sea, has puesto luz en otras. Entonces, si tú y yo compartimos, yo mejoro mi vida, tú mejoras la tuya. Entonces, para mí es muy importante que nos compartamos desde la vulnerabilidad y no el de ir de madres perfectas, porque eso solo daña a las otras madres y a nosotras mismas, porque luego cierras las puertas de tu casa y dices, pero si yo soy una madre corriente, que también mis hijos tienen conflictos y también tengo días de todo. Entonces, qué bueno que podamos aprender a hacer alquimia. Es decir, sí, a mí me parece importante en el camino de la mujer medicina aprender a transformar nuestros estados de ánimo, a transformar nuestras realidades, pero partiendo desde un lugar muy humilde, o sea, desde un lugar muy cercano y muy igual al de todas las demás. Es decir, ese potencial está en todas. No es que hay algunas que están como más altas en no sé qué escalas. O sea, como máximo, todas nosotras aprendemos día a día a poner un poco más de amor en circulación. Un poco más. Hacia adentro, o sea, hacia nosotras y hacia los que nos rodean. Pero eso es para mí ya como la meta, o sea, ahí es donde nos tenemos que centrar, ¿no? No en obligarnos a encajar en un molde mental de lo que tendríamos que ser cada una de nosotras. Al contrario, el viaje es de aceptación y de abrazarnos justamente cuando más lo necesitamos. O sea, justamente cuando no, yo por ejemplo, yo puedo presentar un libro, ¿no? Y todo el mundo me felicita y todo el mundo me envía como mensajes sí, de que le gusta o lo que sea. Vale, genial. Pero ¿y qué pasa cuando yo, Cristina, tengo un día de aquellos en los que no estoy cumpliendo mis expectativas o no estoy cumpliendo las expectativas de las demás personas? En ese momento me voy a juzgar duramente, como hicieron otros cuando yo era pequeña, o en ese momento voy a estar de mi parte. O sea, en ese momento voy a desplegar un poco de amor incondicional. Me parece como importante, ¿no? Justamente en esos momentos en los que a veces solemos dejarnos todas tiradas y ser muy duras con nosotras mismas, me gusta como esos momentos son los claves, igual que para con nuestros hijos, para con nosotras, ¿no? Ahí, estar con nosotras, ¿no? El darnos palabras de aliento, ser benevolentes con nosotros a nivel interno, ¿no? Lo que nos decimos, los ánimos que nos damos, maternarnos a nosotras mismas de alguna manera como no lo hemos recibido de niñas, ¿no? Me parece como que el gran trabajo de la mujer medicina vendría a ser ese, ¿no? El de
el de estar de nuestra parte, incluso cuando, ya te digo, cuando las circunstancias son muy oscuras y muy hostiles. De hecho, esos son los momentos donde realmente demostramos, ¿no?, a nosotras mismas si estamos de nuestra parte o no. Porque cuando todo va bien y, ¿no?, con la gente nos felicita y tal, pues claro, en esos momentos es fácil, ¿no? El trabajo realmente que al final, como decías, el trabajo de sanación, ¿no? Porque como, entendiendo la maternidad como ese camino de sanación, a través ya solo de cambiar la relación con nosotras mismas, de decidir darnos a nosotras, pues eso, maternarnos como no fuimos maternadas, ya, o sea, ya ahí va la sanación, o sea, implícita totalmente. Total, total. Para mí ese es el viaje, justamente en ese amor incondicional que somos capaces de darles a nuestros hijos, justamente cuando la lían parda o justamente cuando no cumplen las expectativas de los demás. Para mí, el poder haber transitado eso, me lo he llevado a mí misma. Es decir, a ver, justo ahora que me siento tan fatal, lo que necesito es un abrazo, no necesito palabras duras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el viaje. De hecho, yo incluso también al revés, ¿no? A veces cuando tú estás en esos momentos y te dices palabras que sabes que no te están sentando bien, te ayuda a luego decir, ostras, es que eso tampoco le va a sentar bien a mis hijos en esos momentos, ¿no? Como que muchas veces también nos vale para hacer aprendizaje en la otra dirección, de cómo no tratar, ¿no? Que a veces tenemos ciertos mensajes que van ya como en automático y cuando los escuchamos o los recibimos nosotros decimos, espera, ¿qué está pasando aquí, no? Total, hay un programa disfuncional que se nos instala durante los 7 primeros años de vida, que vamos tomando como pedazos de las palabras que otros dicen acerca de la vida o de nosotras, y ahora lo llevamos dentro, es la voz de la mente, digamos. Entonces a veces somos terribles, o sea, somos nuestras peores enemigas, ¿no? Esa es la adulta en supervivencia, la que todavía se acribilla internamente, ¿no? Entonces, para conectar con el potencial de la mujer medicina, necesitamos bien pensarnos y bien hablarnos. Realmente. Hay una cosa que has dicho antes que me ha gustado mucho porque lo de las luces, ¿no? De cada una. Yo hablo en mis libros del concepto de madres luciérnaga, precisamente de eso, ¿no? De que cada una conectemos con nuestra luz interior y desde ahí es que podemos alumbrar a las demás, ¿no? No desde ser como la otra, tratar de ser, que parece que en la maternidad llegamos muchas veces a un camino, o la sociedad te empuja a un camino de comparación, ¿no? De competencia, de a ver quién es la mejor madre, que acaba siendo una autoexigencia, porque a veces no es que la otra persona esté esperando que tú seas de una determinada manera, sino que tú misma estás esperando encajar. No, y es una prisión, o sea, es algo que de alguna manera una necesita abrir la puerta hacia adentro y salir, o sea, y liberarse y decir, ostras, vale, ya no me voy a pedir a mí misma, como hicieron desde niña, ser diferente, al contrario, voy a abrazar eso que tengo, eso que soy, eso que siento, eso que pienso, lo voy a abrazar. Porque solo ahí se producirá la alquimia, ¿no? De alguna manera para sentirme mejor, para pensarme mejor. Sí, es un viaje. Sí, solo hay desde esa aceptación nuestra, nosotras mismas, podemos aceptar a los demás, ¿no? Y podemos aceptar a nuestros hijos. Muchas veces eso, en ese foco de todo por los hijos, realmente no podemos darles ese todo porque estamos buscando como que cubran una carencia nuestra que no nos estamos... No, al no aceptarnos queremos que cubran como una parte que nosotras no estamos cubriendo. Total, total. Además, justamente ahí hay mucha ceguera, ¿no? Cuando nos enfocamos tanto en tener maternidades como muy volcadas. ¡Ay! Es que está aquí el gato y me está mordiendo y me estoy aquí cogiendo. ¡Qué bueno! Pues sí, o sea, cuando de alguna manera nos volcamos tanto en la maternidad, a mí me recuerda a cuando queremos sanar a la niña interior. Estamos ahí como que no le duela, que no le duela, que nada le duela, ¿no? Que esta vez sí, todo salga bien, ¿no? Justamente nos estamos perdiendo que en el fondo no va por ahí el viaje. O sea, no se trata de evitarle malestares a nuestro hijo, no se trata de meterlo en una burbuja, no se trata de que tenga la vida perfecta y nosotros seamos las madres perfectas. Ese es bueno, por ahí es como una parte del viaje, sobre todo al principio, confuso en el que algunas nos enredamos un tiempo.
pero ojalá y podamos todas salir lo antes posible de ahí y liberarnos y aprender que esto es una cadena muy larga de la que venimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuestros árboles, nuestros ancestros, es una cadena de desencuentros desde hace mucho tiempo y ahora en presente tenemos la oportunidad de alguna manera, pues lo que decíamos, ¿no? Poner más amor en circulación hacia dentro y hacia afuera, ¿no? Es esta cosa de decir, yo amo lo que soy, pero no lo que soy queriendo ser diferente, no, justamente lo que soy, o sea, la realidad que tengo, la realidad que soy, sin pretender ser ni como tal madre, y sobre todo ahora con la era de Instagram, ¿no? En la que todo el mundo parece como, no sé, como que se ha creado como un, no sé Un cómo decir. escaparate de... Claro, a mí me impresiona, ¿no? Porque es como la nueva prisión de las madres, ¿no? Sobre todo de las que empiezan, ¿no? Que quieren de alguna manera y ven como modelo, ¿no? Algo muchas veces que no se ajusta a la realidad completa de lo que es esa persona, ¿no? Claro. Simplemente, Se claro, muestran los momentos enseñables, digamos, ¿no? Los claro, que quieres... Y tú pero al final acabas pensando que eso es todo su día, toda su vida, y te haces una idea que es falsa, ¿no? Como que te comparas con un ideal que no es real. eso tendría que poner al lado perfil tóxico, o sea, entiéndeme. Sí, porque si no, una madre que empieza, está embarazada, yo qué sé, se mete ahí y se obliga a sí misma o se mete en un corsé que no le encaja y que le hace sufrir. Entonces, ojalá y salgamos, ¿no? de esa solo luz sin abrazar la parte de sombra. Es decir, a mí me gusta cuando las madres también mostramos pues nuestros días no tan maravillosos o nuestros relatos bueno, de verdadero crecimiento, ¿no? Tú hablabas de lo de las luciérnagas, esas lucecitas. A mí me gusta también verlo con el símil de cuando tenemos heridas y es a través de ahí que pasa la luz hacia el mundo. O sea, es como si yo no tuviera mis propias heridas, si yo no tuviera sí, mis propias marcas, mis propias cicatrices, yo no podría de alguna manera ayudar a nadie a seguir por esa estela, esa luz, ¿no? Pero es gracias a través justamente de que he pasado por esos lugares oscuros, porque si yo hubiera nacido espontáneamente, como, ¿no? Como parece en Instagram, ¿no? A veces, ¿no? Que parece como que nazcas ya solo, no sé, desde la parte, no sé, perfecta, bueno, pues eso es un poco un lastre, ¿no? Para las demás, lo que decíamos. Así que bienvenida a humildad de todas nosotras, ¿no? Para reconocernos simplemente en lo que somos y punto, ¿no? Sí, yo a veces ahí noto también como mucho miedo a mostrar esas partes más oscuras, ¿no? O esos días peores, también por ese miedo al juicio, ¿no? Que haces y Claro, que tal de, claro, si yo muestro esto, ¿qué pasa, no? Soy una mala exactamente, madre, soy, claro, claro. claro, pero en realidad es al revés, porque en realidad la otra dice, ostras, qué alivio, porque me pensaba yo, o sea, yo te estaba siguiendo a ti porque pensaba que tenía que ser como tú, y es decir, estaba dejando partes de mí misma fuera. No, o sea, la invitación sería, no, justamente yo y tú y todas somos muy parecidas, somos muy parecidas. Lo único es que unas hemos hecho una lectura del viaje diferente que otras, pero todas estamos en el mismo barco o todas estamos en el mismo camino, o sea, todas estamos ahí. Si al final vamos a pasar por las mismas fases, por ciertas emociones, por ciertas situaciones que están Iguales, ahí. iguales. O sea, a mí me maravilla porque yo acompaño familias desde un centro terapéutico en Barcelona y a mí me maravilla el descubrirme en todas esas madres y ver que somos iguales, o sea, que nos han pasado y nos pasan las mismas cosas, las mismas emociones, las mismas dudas, los mismos fantasmas, son los mismos. No hay tanta diferencia, incluso podríamos ir hacia atrás en nuestras ancestras y lo reconoceríamos igual. Entonces, me parece maravilloso y fascinante, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en ese también perder como esa...
al final la humildad que decías, ¿no? Conectar con esa humildad y perder un poco esa idealización que queremos como, ay, es que... Te ha mordido. No, me ha arañado. Oh, y atención, ¿no? Nada, es que le gusta jugar así. Bueno, no sé qué decía. Que... creo que era lo de la humildad. Sí, el volver a conectar con esa humildad, ¿no? De dejarla el juicio hacia las otras, porque una vez que dejamos el juicio hacia las otras, lo dejamos hacia nosotras y viceversa, ¿no? Como que no podemos estar juzgando a las otras madres y no juzgarnos a nosotras. Bueno, va de la mano. Total, desde niñas nos dicen algo y desde niños también nos dicen algo de muchas maneras que hemos incorporado y es que o somos mejores o peores que alguien. Es como que nos enseñan a compararnos y a competir desde muy niñas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas por la vida, vas por la calle caminando y te das cuenta, si tomas conciencia, de que te crees, erróneamente, evidentemente, y solo mental, pero te crees o mejor o peor que alguien con quien te encuentras. Esto es todo erróneo, o sea, nunca eres mejor ni tampoco peor que nadie que te encuentras, nunca. Pero aprender eso es una gran puerta para volver a reajustarte en el mundo, ¿no? Y para poder acercarte a las demás personas desde de corazón a corazón, y de igual a igual, no ni por encima ni por debajo, porque son igualmente dos caras de la misma moneda de la autoestima no real, o sea, no te estás mirando completa ni real, ¿no? Entonces, para mí es importante que todas nos sepamos juntas en el mismo viaje y que no hay ninguna que vaya por delante o que sea perfecta, sino que todas estamos, a lo mejor algunas no lo cuentan, pero yo estoy convencida de que todas estamos en el mismo viaje de amor por nosotras mismas y de amor por lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, que no hay ninguna perfecta y que nunca vamos a alcanzar esa perfección. O sea, que es un proceso, que es un camino y que vamos avanzando y vamos conociéndonos más y al final eso, como dices, amando más, pero que no llegas un momento en el que dices, ya está todo perfecto, no hay problemas, soy genial. O sea, soy genial, pero... Soy genial ya, claro. Exactamente. Que no es como llegar a un punto que está ahí en el... Es un proceso que yo estoy segura que voy a seguir aprendiendo hasta el último de mis días, hasta el último hasta el último instante de mi vida, ¿no? Y que ojalá y en ese momento también, igual que con lo de la cesárea, sepa entregarme desde el amor, ¿no? A esa experiencia justamente de la muerte, ¿no? Entonces, para mí todo es un arco, ¿no? En el que ojalá y bueno, no hemos venido a ser perfectas, eso es lo primero, sino hemos venido a aprender a amarnos y a aprender a poner más amor en circulación, pero si no lo conseguimos, oye, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, que el judeocristianismo, ¿no? Nos ha metido ahí como una presión que vamos como con el culo ahí como apretado, ¿no? Por el viaje, no. Aprendamos a gozarlo, ¿no? Justamente. Como pecadoras, vamos. Sí, como si ya estamos en déficit, ¿no? Porque claro, entonces, no, aprendamos justamente a abrirnos realmente de corazón a la vida, a lo que somos y a lo que es. Punto. Sí, como dicen ahora por Instagram, comentan que vaya, no veo, lo he perdido aquí, mi vulnerabilidad es mi fortaleza, ¿no? Como va a aprender a vernos como somos realmente, no querer dar una imagen que no es la que somos, aceptarnos como somos y seguir avanzando en ese proceso, conociéndonos, descubriéndonos y amándonos a nosotras mismas. Pues Cristina, muchísimas gracias. Son ya las 6:05, así que en Instagram supongo que estará a punto esto de explotar. No sé si me da tiempo a despedir, bueno, que solo da una hora. Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de esos problemillas técnicos, pero hemos conseguido salir adelante y me ha encantado este rato contigo, compartir y poder, como digo yo, ensanchar la mirada con estas perspectivas. Gracias, ha sido un placer. Te lo agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Ahora las que estéis en Instagram, que a lo mejor ya has llegado ahora, este vídeo va a quedar colgado en Facebook y también en cuanto lo baje y demás, lo colgaré en YouTube para que esté ahí disponible y podáis verlo cuando queráis. Pues muchísimas gracias a todos, a todas y un abrazo.